Ya. Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Muy bien, profesor, buenas noches. Ya. Buenas noches a todos los presentes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy día, ya lunes 25 de mayo. 25 de mayo, con lo cual los contenidos que vamos a ver hoy día van a ser direccionamiento IP. Ya vamos a empezar a ver hoy día los conceptos de dirección IP, IPv4 y IPv6. ¿Ya? Empezar ya a entrar un poquito ya en detalle con lo que es configuración IP. Y además de ello, hacer unos ejercicios ya para las siguientes clases sobre cálculo IP. Para los jóvenes que están un poco más atrasados con respecto a los contenidos, es bueno que se vayan poniendo al día, es bueno que vayan avanzando en los capítulos, por lo cual están activados los exámenes de capítulo completos, ¿ya? Aprovechen de ponerse al día. Capítulo número 8, ¿cierto? O contenido 8 corresponde ya a la capa de red, ¿ya? Capa de red, capa 3 del módulo OSI. Así que harta atención acá en este capítulo. Hoy día ver la parte teórica. Como en ocasiones anteriores, también el chat está compartido para que vayan haciendo sus preguntas, ¿cierto? O dejando sus comentarios correspondientes. Bien. En la semana algunos compañeros me mandaron correos, ¿cierto? Para activar los capítulos, como les decía, ya están activos, así que pueden rendir los exámenes de capítulo ya nuevamente, los que no los tenían habilitados y los que sí pueden entrar a revisar Netacat e ir poniéndose al día. Bien. Vamos entonces a comenzar, ¿cierto? La sesión. Como ven ustedes en la presentación, direccionamiento IP es nuestro contenido. Eh, Trabajando hoy día, ¿cierto? O conociendo lo que es la introducción a la dirección IP, direcciones de tipo IPv4, direcciones de tipo IPv6 y también lo que son las pruebas de conectividad. Que si bien las hemos hecho en varios ejercicios anteriores, pruebas de conectividad, comando, se les va a hacer un poco ahora más familiar ese tema, ya conociendo ya los formatos de las direcciones IP. Bien, entonces esos son los objetivos de nuestra clase y le damos finalización, ¿cierto? También en parte con la clase de mañana, ya poniendo a prueba lo que son los comandos, que si bien ahí aparecen, ya lo hemos utilizado en algún momento, les van a ser bastante familiar. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer con respecto a las direcciones IP, primero son formatos, ¿cierto? Que se asignan en valor binario, ¿ya? Que nosotros lo identificamos en un formato decimal y es en el cual nosotros reconocemos o ubicamos o identificamos una tarjeta de red, ¿cierto? A nivel de capa 3 del modelo OSI, ¿ya? Si bien, como vimos en las clases anteriores, a nivel de capa 2 lo que reconocíamos eran las direcciones MAC de las tarjetas o interfaces de red, direcciones que eran de tipo única, que eran direcciones asignadas por el fabricante y en formato hexadecimal. ¿Ya? Acá nosotros ya empezamos a trabajar en formato binario, ¿ya? Las convertimos de binario a decimal. El formato decimal es el formato más común para nosotros. El formato binario es el formato que entiende la máquina, ¿ya? Y por lo cual es la forma que para nosotros podemos identificar en Internet, en una red WAN, un dispositivo o una tarjeta de red, ¿ya? Esa es como la primera, ¿cierto? La primera reseña. El formato binario está compuesto de 1 y ceros, por lo tanto, un número tiene dos estados, puede ser un 1 o un 0. En cambio, en los formatos decimales que usamos nosotros comúnmente son formatos en los cuales la numeración donde el 0 al infinito, pero para efectos lógicos las máquinas entienden lo que son binarios, nosotros entendemos lo que son decimales. Bien, eso es lo primero que nosotros tenemos que empezar a diferenciar. Entonces, como vemos en la presentación, en lo que está destacado en amarillo, hay una dirección IP, ¿ya? Que para nosotros se los puede hacer familiar, la 192.168.10.10. Una dirección IP, ¿cierto? Para nosotros está en formato decimal, para la máquina está en formato binario. Por lo tanto, la IP es la misma que nosotros estamos viendo ahí, pero abajo está expresado en formato binario de 1 y 0. Si se fijan, ¿cierto? Y comparan, la dirección IP está dividida en 4 partes, ¿cierto? 4 partes, y cada parte se llama un octeto. Por ejemplo, el 192 es un octeto, el 168 otro octeto, el 10 es otro octeto y el 10 es otro octeto. Por lo tanto, una dirección IP se compone de 4 octetos, 4 partes separadas por un punto decimal. Bien, ahora, ¿por qué se llaman octetos? Entonces suena extraño, ¿por qué le llaman octeto? Siendo que ahí veo 3 números,
El 192 son 3 números, el 168 son 3 números. Entonces, ¿por qué le digo octeto? Se le llama octeto porque si ustedes ven su comparación, más abajo hay 8 bits. 8 bits. Y un grupo de 8 bits se le conoce también como un octeto. ¿Bien? Entonces, el 192 representado en binario, que está más abajo, sería el 11000000. Ahí están los 8 dígitos. Entonces, el 192 en formato decimal es igual a binario, decir 11000000. Ahí está el octeto. Bien, ahora, la pregunta que podría surgir, ¿cuántos bits tiene una dirección IP? ¿Cuántos bits tiene una dirección IP? A ver si por el chat pueden responder. ¿Cuántos bits tiene una dirección IP? La respuesta está en pantalla. ¿Quién puede responder por el chat? ¿Cuántos bits tiene una dirección IP? 32, súper bien, Felipe. ¿Por qué 32? Porque tenemos 4 octetos. Cada octeto tiene 8 bits, por lo tanto 8 por 4, 32. Si yo cuento todos los bits, ¿cierto?, de esa dirección IP, en total van a ser 34 bits compuestos de 1 y 0. Súper bien. Nunca una dirección IPv4 va a ser mayor a 32 bits. O sea, si yo veo que hay 33 o 34 bits, inmediatamente sé que está mala. O lo otro, si un octeto está así, también estaría malo, como lo escribí en el chat, porque hay 9 bits. Siempre un octeto son 8 bits y una dirección IP en total tiene 32 bits. Bien, esa lógica manténgala, piénsenlo en binario. Bien, la respuesta está ahí mismo, ¿cierto? La dirección tiene 32 bits. Ahora, ¿cómo nosotros convertimos un número decimal a binario? ¿Ya? Lo más probable es que usted piense y diga, ah, pero es que hay calculadoras que lo hacen, o tengo ¿cierto? Un software que convierte binario o decimal a binario. La idea es que nosotros interpretemos e entendamos cómo se hace esta conversión manualmente para que después, cuando utilicen alguna herramienta, se le haga mucho más fácil esta conversión. Entonces, lo que se hace, como está representado en pantalla, como ven ustedes en pantalla, hay una tabla, ¿cierto?, que tiene 8 números u 8 columnas. Tiene el 128, el 64, el 32, el 16, el 8, el 4, el 2 y el 1. ¿Ya? Esta tabla es una tabla de conversión que la vamos a ocupar nosotros para hacer una transformación de binario a decimal o de decimal a binario. Para ambos casos nos sirve. ¿Ya? Entonces, si me fijo, esta tabla de 8 columnas comienza de derecha a izquierda con el número 1, luego viene el doble de 1 que vendría siendo el 2, luego el doble de 2 el 4, el doble de 4 el 8, el doble del 8 16, el doble de 16 es 32, el doble de 32 64 y el doble de 64 128. Entonces, 8 columnas con un número de potencia de 2. ¿Ya? Esta columna, esta tablita, usted hágala en papel, téngala en un Excel, le va a servir mucho para hacer lo que es una conversión. ¿Bien? Ahora, cuando nosotros vemos un número en binario, y yo quiero saber qué número sería en decimal, por ejemplo, yo les voy a poner el siguiente número en pantalla. Les puse en el chat un octeto, el cual son 2 1 y 6 ceros. Entonces la pregunta que podría surgir es, ¿qué número sería ese en decimal? Entiendo que es un octeto, ¿ya? Ahora, si yo lo veo en la tabla háganlo de la siguiente forma. Hay columnas, ¿cierto? 8 columnas, y en las cuales cada columna va a representar un número binario. Si yo tengo el 1, 1 acompañado de 6 ceros, y yo miro mi tabla con 8 columnas, veo esos números representados, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, y les pedí convertir un número, que era el 1, 1 con 6 ceros. Digo lo siguiente,
los números que tengo en 1, ¿cierto? En binario, en ese mismo orden, veo qué equivalente es en la tabla. Entonces, el primer número, que tengo un 1, si lo llevo a la izquierda, en la tabla, va a ser el número 128, ¿cierto? El segundo número que tengo también es un 1, en mi chat, y lo comparo en la tabla y ese que equivaldría al 64. ¿Bien? Entonces, los demás números, como son todos ceros, no los voy a utilizar. Ahora, Felipe puso el resultado en pantalla. ¿Cómo llegó a eso? En el chat. Puso el número 162 y tiene mucho que ver con la tabla. ¿Cómo sacó ese número? ¿Ya? Significa que esos dos números o dos bits que están en 1 en el chat, si yo los llevo a mi tabla, serían el 128 y el 64. El resto de los números, ¿cierto? Como no los utilicé, los dejo en cero. Entonces lo que hizo Felipe, lo más probable es que dijo 128 más 64. Por lo tanto, ese es el equivalente en formato decimal. Bien, voy a compartir mi pantalla para que después sigamos revisando la presentación. Voy a abrir una planilla Excel. Ustedes hagan lo mismo, ¿ya? Para que veamos recién el ejercicio que estamos comparando y cómo llegamos a ese resultado. Si usted lo quiere, lo hace en papel, después, ¿cierto? Lo hace en donde quiera. Entonces voy a abrir un Excel. Vayan haciendo sus preguntas por el chat. Preguntas que vayan surgiendo. Ya. Entonces, les comparto un Excel. Abro una planilla Excel. Abro una planilla Excel y como comentábamos, en esa planilla Excel se componía de 8 columnas. Las vamos a ver bien marcadas acá. Ahí tengo mis 8 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 columnas. Entonces, voy a hacer los números que eran potencia de 2. 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Ahí está mi tabla de 8 columnas. Vamos a marcar ahí, ¿cierto? En amarillo para que la entendamos. Entonces, tengo 8 columnas. Tengo el siguiente número. Abajo voy a ponerle valores binarios. El 1, recuerden que vamos a hacerlo en octetos. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, aquí hay un octeto. Acá tenemos, ¿cierto? 8 números. El valor binario 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Siempre grupos de 1. Y arriba tengo mi tabla de conversión, que son números en potencias de 2. Entonces, quiero saber cuál es este número, ¿cierto? Este que está acá. ¿Qué número sería? En formato decimal. Para ello, ocupo mi tabla, ¿cierto? Que acabamos de revisar. Y los números que están en valor 1, ¿cierto? Los comparo con su equivalente en la primera fila. Por lo tanto, el primer número es el 128. 128. ¿Ya? El segundo valor es el 64. Como los números binarios que siguen están en ceros, no se compara nada. Solamente se comparan los que están en unos. Entonces, si yo después tomo estos dos valores y los sumo en formato decimal, esos serían equivalentes al número 192. Este en realidad es el 192 en decimal. Vamos a hacer otro número abajo para sacar otro binario. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Entonces me pregunto lo mismo. ¿Qué valor será este octeto en decimal? Ya hago la misma conversión con mi tabla. ¿Ya? Comparo, ¿cierto? El primer valor que está arriba. Digo, este 0 no lo utilizo, no lo utilizo, tampoco, tampoco.
Este sí. Entonces, ese 1 representa el 8 en decimal. 8. No lo utilizo. Este sí. Y este representa el 2. Y este representa nada. Entonces, los números que tienen valor 1 serían el 8 y el 2. Por lo tanto, este valor binario va a ser en decimal el 10. ¿Ya? Vamos a hacer otro ejercicio acá. Entonces acá vamos a tener el 0, el 0, el 0, el 1, el 0, el 1, el 1 y el 1. Entonces a mí me hago la misma pregunta. ¿Qué valor será este octeto? ¿Qué valor representación tendrá? El 0 no lo ocupo, el 0 tampoco, el 0 tampoco, el 1. Y ese 1 arriba equivale a un 16. Entonces tengo 16. No lo utilizo. Sí. 16 más 4, llevo 20. Ese lo utilizo. 22 más 1 sería un equivalente a 23. ¿Bien? Y el último ejemplo sería lo siguiente. Este octeto. Entonces lo veo. El 0 no lo utilizo, ese 0 tampoco, ese tampoco, 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 y ese sí. Por lo tanto, este número decimal va a ser el 1. Ahora, si esto yo lo llevo, ¿cierto? Y lo junto, esa dirección IP que yo estaba buscando, que estaba en binario en un momento, me doy cuenta que en realidad es la dirección 192.10.23.1. Entonces, esa era la dirección IP que estaba expresada acá en binario. Vamos a poner una dirección IP y vamos a encontrarla nuevamente. La vamos a anotar acá en un bloc de notas. Va a ser esta dirección. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siempre 8 bits. Entonces me muestra esta dirección IP en binario. Aquí están los 32 bits y debo encontrar qué valor es ese, qué valor es ese, qué valor es ese y qué valor es ese en decimal. ¿Ya? Y hago el mismo ejercicio. Copio los bits. Esta tablita me sigue sirviendo. En ese ejercicio los 3 primeros bits, ¿cierto? Estaban en 1. Los 5 siguientes estaban en 0. Y me debo hacer la pregunta. ¿Qué valor será este en decimal? Entonces me vuelvo a preguntar. Ah, el 1 equivale a 128, por lo tanto es 128 más 64 más 32 y el resto están en 0, por lo tanto no suman. ¿Cuál será este octeto? ¿Qué número es? 128 más 64 más 32. ¿Qué número es en decimal? ¿Qué número es, jóvenes? Vayan respondiendo por el chat. ¿Qué número sería en decimal? Este. Jóvenes, ¿qué número es en decimal? Este valor. Repito la pregunta. ¿Entendieron el cálculo o no lo entendieron? Para ir ya comprendiendo si no lo entienden, para volver a explicarlo. ¿Lo entendieron? ¿No lo entendieron? Jóvenes, ¿qué número sería? Profesor, le dejamos los resultados en el chat. No me cargó el chat. Déjame cargar el chat. Ahí sí, ahí cargamos. 224. ¿Se entendió o no se entendió? Súper fácil, ¿cierto? ¿Es fácil la tabla o no? ¿O difícil? 224.
Entonces, el primer octeto, ¿cierto? Sería 224. Perfecto. Segundo octeto. Ese está fácil. Si tengo 8 bits y están todos en 0, el número final no suma nada. Por lo tanto, van a ser ceros. Entonces, el segundo octeto es un 0. Tercer octeto. Son 7 unos y un 0. ¿Qué número sería este? ¿Qué número sería ese número en decimal? A ver si lo ponen por el chat. Eso, el 254. Súper bien. Súper bien. 254. Ahora sí. Ya estamos transformando esta dirección IP. La nota acá. 224.0, 254. Y el último octeto. Este. ¿Cuál sería? Y termina con 21. Como no sumo ninguno antes, y los dos últimos los sumo, 2 más 1 sería 3. Súper bien. Entonces mi dirección IP sería esta. 224.0.254.3. Perfecto. Ahora, ¿cómo ustedes se pueden dar cuenta cuando hay errores? ¿Ya? Cuando estén haciendo una conversión. Esta tabla es súper sencilla de entenderla. De hecho, la captaron al tiro, me di cuenta. Ahora que estoy verificando en el chat. Si yo, por ejemplo, tomara los 8 bits y todos fueran ceros, el número que voy a obtener es 0, porque no sumo nada. ¿Y qué pasaría si los 8 bits fueran unos? ¿Qué número sería si todos fueran 1 y los sumara todos? El 255, exactamente. Porque estamos sumando todos los valores. 128 más, 200, más 64 más 32, 16, 8, 4, 2, 1. Entonces, un detalle que ustedes siempre se van a percatar es que nunca un octeto va a ser menor a 0, ni tampoco va a ser mayor a 255. ¿Ya? O sea, si en algún momento ustedes sacan un cálculo y tienen una dirección IP, por ejemplo, 192.257.300.1, eso está malo inmediatamente, ¿cierto? Porque esos dos octetos que están al medio no pueden ser, ya no pueden darme esos valores. Yo puedo tener un rango de una dirección IP, la más baja, que podría ser la 0.0.0.0, y la dirección IP más alta, 255, 255, 255, 255. ¿Ya? Esos son mis rangos, ¿cierto?, de octetos para jugar. Del 000 al 255, 55, 55, 55. Bien, entonces esta tablita les va a servir mucho para hacer la conversión. ¿Ya? Mucho para la conversión, en este caso, de binario decimal. Súper bien. ¿Les quedó claro o les quedó complicado el cálculo? ¿Fue fácil o no con la tabla? Así me pueden ahí compartir por el chat su opinión. ¿Fácil o difícil? Todo bien, ¿cierto? No puede ser una dirección IP de más de 32 bits de largo, un octeto no puede tener más de 8 bits y no puede darle un número mayor a 255. Teniendo esa regla, a ustedes les va a quedar siempre claro identificar una dirección IP cuando es correcto o no. ¿Yo por qué les digo? Porque en realidad, incluso en Hollywood, cuando uno ve películas de repente, cuando ve películas, muestran, ¿no es cierto?, un hacker en una terminal, y un día vi una película y mostraban esta dirección IP, la 256.0.0.1. Ya la película era mala porque el 256 no puede ser. ¿Ya? Un IPv4 sí está mala. Siempre van a ser separados en octetos. Son 8 bits. ¿Ya? Siempre 8 bits porque se almacenan en grupos de 8 bits y las memorias o los procesadores trabajan con grupos de 8 bits para almacenar. Por eso se llaman octetos, grupos de 8 bits. Cada parte de una dirección IP es un octeto. Por lo tanto, un IP se compone de 4 octetos. Y un IP en total tiene 32 bits. Bien.
siempre van a ser separados en octetos, siempre. Siempre. O sea, si yo veo que hay un octeto que tiene 9 o 10 bits, está malo, ¿ya? Y mi cálculo va a ser malo también, y me va a dar un error, ¿cierto?, cuando haga la conversión. Súper bien. Ya, vamos a volver a compartir la presentación para ir avanzando. Entonces tenemos el cálculo ya listo, que les va a servir. En el capítulo lo explica bastante bien en el curso, para que lo vayan desarrollando. Siempre van a ser en octetos. Ahí pregunta José. Siempre octetos. Siempre grupos de 8 bits. Ya, teníamos la tabla entonces de conversión. Hay varias formas o varios formatos para convertirlo. El que yo le enseñé no es el único, ¿ya? No es el único método, pero a mi parecer era el más fácil de aprender, ¿ya? Hacer una tabla de 8 columnas, números en potencia y comparar los valores, ¿cierto? Si el valor del bit es 1, equivale al número que está arriba en la tabla. Si el valor del bit es 0, no equivale a nada. Y luego, ¿qué hago? Sumo los valores. ¿Bien? Esa es la lógica de la tabla de conversión. ¿Se fijan? Acá ya están convertidos de decimal a binario. El 192 equivale al 11 con 6 ceros. El 168 equivale a 10101000, que si nosotros miramos esos números vendrían siendo el 128 más 32, ¿cierto? Más el 8. El tercer octeto, el 10, ¿cierto? Que ya lo sacamos también en el ejercicio, vendría siendo 00001010, que esos números que están en 1 sería el 8 y 2, y el último se repite. Bien, nosotros entendemos la dirección IP en decimal. Los computadores y los routers lo entienden en binario y lo almacenan en binario, lo guardan de esa forma. Así guardan la dirección IP. Bien, ahora, una dirección IP no está sola. Una dirección IP también se acompaña de una máscara de subred, que la hemos configurado varias veces en varios talleres. Ahora la pregunta es, ¿qué hace una máscara de subred? Una máscara de subred es una dirección que acompaña a la dirección IP, también tiene 32 bits, también tiene 4 octetos, y cada uno de esos octetos tiene 8 bits. El mismo formato, en la misma norma. Y lo que hace, ¿cierto?, una máscara de subred es entender, o hacer, ¿cierto?, entender a nosotros, que si una dirección IP tiene una máscara de subred de un tamaño y otra dirección IP tiene una máscara de subred del mismo tamaño, significa que ambas direcciones IP pertenecen a la misma red. ¿Ya? Vean una forma una analogía súper sencilla. Para nosotros, por ejemplo, un nombre sería la dirección IP y el apellido sería la máscara de red. ¿Ya? Si dos personas que están en una familia tienen el mismo apellido, son familiares. ¿Ya? Pertenecen al mismo grupo familiar. Sus nombres son distintos, sus máscaras de red serían los apellidos. Si yo veo dos direcciones IP que tienen la misma máscara subred, están en la misma red. ¿Bien? Por ejemplo, si tengo en el chat una dirección IP 192.168.1.2, ¿ya? Cuya máscara es 255.55.55.0, y tengo otra dirección IP, por ejemplo, la 192.168.1.50, pero si su máscara de subred también es igual a la otra, significa que esas dos direcciones IP asignadas en dos tarjetas de red están en la misma red local, ¿ya? Y van a tener comunicación entre ellos en algún momento. Voy a aparecer un pin de uno al otro, ¿cierto? Y se ven en su propia red. Esa es la gracia de la máscara de subred, ¿ya? Me identifica, ¿cierto?, a dónde pertenezco. ¿Bien? Y tiene el mismo largo. Si se fijan, una máscara de subred 255, 255, 255.0, en binario sería 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sería así. Esa máscara de subred 255, 255, 550, si la llevo binario, ¿cierto? Hice el proceso inverso, sería 4 grupos o 3 grupos de unos y un grupo de ceros. Ahí estarían los 32 bits. ¿Bien? Nuevamente, fíjense en esta tabla. Fíjense en la tabla. Lo que expresábamos hace un rato atrás. Si todos los bits estuvieran en 1, el número sería el 255. ¿Ya? Si todos los 7 bits estuvieran en 1 y uno en 0, sería el 254. Luego el 252, el 248, el 240, el 224, el 192 y el 128. ¿Ven? Entonces es sumar los valores 1 con su equivalente superior de la tabla. ¿Bien? No siempre las máscaras de red van a ser 255, 255 o 550. ¿Ya? Yo puedo tener máscaras de red que pueden ser así: 255 o 5500. Puedo tener máscaras de red que son 255.000. ¿Ya? Hay diferentes tipos de máscara de red que permiten a nosotros clasificar qué tipo de dirección IP es la que tenemos. ¿Ya? Entonces eso es para que vamos aplicándolo. Bien. Ahora, ¿qué tienen en común, ¿cierto? Todas estas direcciones IP que tienen los distintos PC? Está, por ejemplo, un PC que tiene las 10.1.1.54, otro tiene las 10.1.1.12, otro tiene la 10.1.1.11, otro tiene la 10.1110 y el router tiene la 10.1.1. Todo lo que tienen en común es que ellos van a tener la misma máscara de subred, es decir, todos van a tener la misma máscara, ¿ya? Si tienen toda la misma máscara, entre ellos pertenecen a la misma red. Bien, lo que acabamos de comentar. Jóvenes, vayan haciendo sus preguntas por el chat, así como respondieron hace un ratito atrás, vayan haciendo sus preguntas correspondientes o dudas que tengan con la dirección IP. ¿Bien? Ahí tenemos, ¿cierto?, algunas IP convertidas, tanto en formato decimal y su equivalente en binario, siempre ocupando la tabla de conversión de 8, ¿ya? Que vimos hace un momento atrás. Voy a abrir la planilla Excel nuevamente para hacer nuevamente unos cálculos y vamos entendiendo un ejercicio que vamos a aplicar después. Tengo nuevamente mi tabla de conversión de 8. Y voy a poner la siguiente máscara de subred aquí en el bloc de notas. La idea es que ustedes vayan identificando cuál sería en decimal esa máscara de red. ¿Ya? Esa máscara de subred que tenemos en el bloc de notas, ¿cuál sería esta máscara en decimal? Esta máscara de subred, ¿qué valor sería en decimal? Vayan haciendo la conversión. Está fácil. Claro, ni siquiera necesitamos la tabla. Si los 8 bits están en 1, eso es un 255. Súper bien. Los siguientes 8 bits también están en 1, viene siendo un 255. Estos 8 bits están en 0, por lo tanto es un 0, y los 8 bits restantes están en 0 también. Súper bien. Súper bien. Podríamos encontrarlo también con esta máscara de subred. ¿Cuál será esta? Aquí tenemos otra máscara de subred. 255.0.0.0. Perfecto.
Súper bien. ¿Ven? O sea, en este caso la estamos sacando ya mentalmente la conversión, ni siquiera miramos la tabla. Bien. Ahora, estas máscaras de subred, ¿cierto? Estas máscaras de subred a nosotros nos permiten saber, por ejemplo, en qué tipo de IP estamos usando. Ya aprendimos en la conversión, pero ahora las vamos a clasificar. ¿Ya? Específicamente, en las direcciones IPv4, ¿ya? Porque nos han preguntado muchas veces cuántas clases de IP hay. Estamos aprendiendo a convertirla, pero no siempre vamos a ver que es la misma dirección IP o el mismo tipo. En realidad hay 5 tipos o 5 clases de direcciones IPv4. ¿Ya? Están las clases A, las clases B, las clases C. ¿Ya? Y hay 2 más que se llaman las D y la E. ¿Por qué las puse aparte? Las IPv4, si bien tienen 5 clasificaciones, 5 tipos de direcciones IP, las que usamos nosotros comúnmente para configurar nuestro equipo son las clases A, las clases B y las clases C. ¿Ya? Hay 2 clasificaciones, las D y E, que se llaman IPs de tipo experimentales. No son para asignarlas a un equipo para usarse, sino que son para hacer pruebas u otra funcionalidad. Ahora la pregunta viene, ¿cómo sé cuándo un IP es de clase A? ¿Cómo sé cuándo es de clase B? ¿Y cómo sé cuándo es de clase C? Que son las 3 que vamos a utilizar cotidianamente. La primera pregunta que podría surgir. Y eso es súper fácil identificarlo. Las máscaras de red, de subred, me dicen de qué tipo de clase es una IP, según la máscara. Por ejemplo, si tenemos una máscara así, 255.0.0.0 es una IP de clase A. Si nuestra máscara de red que estamos usando es 255.255.00, estamos hablando que tenemos una de clase B. Y si nuestra máscara de red, por eso la importancia de la máscara, que es la IP que acompaña una dirección, es 255.255.255.0, es de clase C. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, si yo veo esto, 192, 168, 1.10 y les digo que tiene máscara 255, 55, 55, 0. ¿Qué clase será ese IP que acabamos de poner ahí? La que les copié. Clase C. ¿Cómo identifiqué que es clase C? Me fijé en eso. En la máscara de subred. En la máscara. La máscara que acompaña a una dirección IP me define de qué clase es. ¿Ven? Me define de qué clase es. Si yo le hubiese puesto, por ejemplo, la dirección IP 200.10.5.67, ¿ya? Y les digo nuevamente lo mismo. ¿Qué clase es? ¿A, B o C? ¿Ese IP? Clase C, porque la máscara es esa. Si yo le hubiese puesto la IP 10.5.67.34 y les digo, esta es la máscara, ¿qué clase sería esa? ¿Cuál sería? Una clase A, clase A. Me fijo en la máscara, cómo comienza, ¿cierto? 255.000 A. 255.55.000 clase B. 255.55.550 clase C. Súper bien. Ahora, esto lo podemos hacer más resumido. Por ejemplo, yo les pude haber puesto lo siguiente. /24, porque muchas veces ustedes se van a encontrar direcciones IP en la materia que hablan de un /24, /16 y /8. Y eso es lo mismo que sea representado de la siguiente forma. Fíjense lo siguiente. Una IP, ¿cierto? Clase A es también una IP, ¿cierto? /8. Una clase B también podemos decir que es una IP /16 y una clase C también podríamos decir que es una /24. Ahora, ¿qué significa que sea 8, 16 y 24? Fíjense lo siguiente. Si yo tomo
una máscara de red clase A y la llevo a mi tabla, como la estoy marcando ahí, una clase A, ¿cierto? Sería que sus primeros bits, ¿cierto? Sus primeros bits van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esos 8 bits serían 8 1, ¿cierto? Esos serían 8 bits 1. Y estos que están acá, ¿cuántos bits serán en total? Los que estoy marcando en azul, ¿cuántos bits en cero ven ahí? Hay 3 octetos. ¿Cuántos bits en ceros? ¿Cuántos ven ahí? 24, ¿cierto? Exacto. Entonces, si nosotros decimos, una máscara de subred clase A es una máscara 255.0.0.0, es también decir lo mismo que igual 8. ¿Pero 8 qué? Son 8 bits en 1. Y 24 bits en 0. Entonces a mí me interesa esto. Ahí están los 8 bits, ahí están los 8 bits, aquí están los 8 bits. Por lo tanto, si yo les muestro un slash 8 o les digo 255.000, estamos hablando de una clase A. Una máscara 16 significa que tiene 16 bits en unos. Y ahí están los 16 bits en uno. Dos grupos. Eso sería igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y los otros dos octetos serían ceros. Está. Y el último, ¿cierto? La última clase, ya estamos hablando que hay 24 bits con valores 1. Ahí está. Ahí están los 24 bits en 1, ahí están los 24, y es lo mismo que decir 255, 255, 550. Entonces tenemos varias formas de clasificar la dirección IP de distintas fuentes. Podemos decir que es clase A cuando su máscara es 255.000, o también podríamos decir que es slash 8, y el slash 8 representa esos 8 bits. Podríamos decir que es clase B cuando sus dos primeros octetos son todos unos, que en total son 16 bits. O podríamos decir que es clase C cuando su máscara es 3 grupos o 3 octetos son unos, en total son 24 bits en 1 y el resto es 0. Bien, esa es la forma que nosotros podemos clasificar. ¿De dónde sacamos información? De las máscaras de subred. Las máscaras de subred, transformadas de binario decimal. A ver, este IP que le voy a poner acá, ¿qué clase es? ¿Qué clase es ese IP? ¿En qué clasificación la tendríamos? Clase A, ¿cierto? El slash 8. Y si veo mi tabla, el slash 8 sería 255.000. Por lo tanto, esa máscara de red que debería llevar sería esa. Perfecto. Si ponemos la siguiente, la 87.100.100.4 slash 16. ¿Cuál será esa? ¿Qué clasificación? Clase B. Súper bien. Clase B, que es lo mismo que decir la máscara de red 255.255.000. Súper bien. Súper bien. ¿Les quedó clarito? ¿Les quedó claro? Se le hizo complicado. Conocer la IP, conocer las máscaras y qué clasificación tienen. ¿Está fácil? Todo bien, ¿cierto? Súper bien. Es fácil. Resumiendo, aprendimos a hacer conversión binario decimal. Sencillo. Aprendimos a clasificar las direcciones IP de acuerdo a su máscara de red. La máscara de red, la importancia que tiene es que me dice de qué tipo de clase de IP estamos hablando. ¿Ya? Ahora, lo último, para terminar, es por qué usar clase A, clase B y clase C, ¿por cierto? ¿Qué sentido tendría que usemos clase A, B o C? ¿O dará lo mismo?
¿Qué opinan ustedes? Por el chat. ¿Da lo mismo usar cualquier clase o no? ¿O hay que usar clases de acuerdo al tipo de red que vamos a usar? ¿Cuál usarían ustedes? ¿A, B o C? Depende de un factor, ¿cierto? Las vamos a clasificar también ahora. Porque podrían decir, no, profe, hagámoslas con clase A. Todas nuestras redes hagámoslas clase A. O hagamos todo con clase B, con máscara 255, 5500. O hagamos todo con clase C. Lo que nos falta acá explicar es que las clasificaciones A, B o C, que esas son las tres que vamos a usar, las D y E son experimentales, no las tocamos, ¿ya? Tiene que ver mucho con el tamaño de las redes, ¿ya? Eso quiere decir que una dirección IP clase A están hechos para redes grandes, que necesitan muchos hosts. Eso quiere decir que una red clase A puede tener la cantidad de 2 elevado a la cantidad de ceros, la cantidad de ceros que vendrían siendo a 24, y eso me va a dar la cantidad de IP combinaciones que puede tener ese tipo de IP. ¿Cuántas IP pueden salir de esas? Y esas, si yo elevo 2 elevado a 24 en mi calculadora, me va a dar 16.777.774 IP. O sea, una dirección clase A tiene muchas combinaciones y entonces está hecho para redes grandes, redes que requieran 16 millones de IP, ¿ya? O sea, descartado para la casa, ¿ya? Una red clase A con dirección IP clase A se consideran para redes grandes, 16 millones de combinaciones distintas. Una red clase B, ¿ya? Las clase B es lo mismo que decir 2 elevado a la cantidad de unos, de ceros, perdón. Hay 24, 16, perdón, le digo 2 elevado a 16, y eso me va a dar 65.534 IP. Por lo tanto, sería ¿para qué tipo de redes? Redes medianas, ¿ya? Las clase B, redes medianas. Por ejemplo, Santo Tomás ocupa clase B. Si ustedes suman todas las direcciones IP que necesita por cada sede, y son 21 sedes, y cada sede tiene aproximadamente 1000 a 1500 direcciones IP para usar, nos está dando un número, ¿cierto?, de cerca de los 30 y tantos mil combinaciones. Por lo tanto, necesita clase B. Una clase A para Santo Tomás sería mucho desperdicio, sería una red muy grande. Y la más pequeña es la clase C, que es lo mismo que decir 2 elevado a 8. A 8 unos. Y 2 elevado a 8 es igual a 254 combinaciones de IP. Por lo tanto, está hecho para redes pequeñas. Por eso es tan común que usemos esta clasificación cuando configuran router en sus casas o equipos caseros, clase C. Y un ejemplo típico de una dirección IP clase C sería, por ejemplo, esta. Con la máscara 255, 55, 550. O sea, me está diciendo que esta es una dirección IP para redes pequeñas, porque son pocas cantidades de combinaciones de IP. Para redes grandes, clase A; para redes medianas, clases B; y redes pequeñas, clase C. Las más utilizadas son las clases C. Redes pequeñas, red de hogar, pequeña oficina. Bien, ¿les quedó más clarito ahí, jóvenes? La clasificación, ya que con eso terminamos por hoy día. Clasificar las direcciones IP. Ahí por el chat. Súper bien. Súper bien. Voy a mandarles unos ejercicios, ¿ya? Estos son ejercicios, una guía. Se las voy a compartir por el aula virtual para practicar lo que estamos viendo con conversión binaria. Una guía. Ustedes háganla en su casa, tranquilo. Van a hacer archivos Word,
¿ya? Tome calculadora si quiere, ocupe la planilla Excel y vaya haciendo combinación y cálculo para practicar estas conversiones. La idea es que agilicen y las saquen casi mentales, ¿ya? No tengan que utilizar ustedes después calculadoras ni papel. Así que les voy a mandar unos ejercicios de práctica y mañana continuamos con la dirección IP. Nosotros hoy día llegamos hasta clasificarla, hasta las clases A, B o C. Conversión binaria, clasificarla, conocer las máscaras de red. Listo, jóvenes. Nos estamos viendo mañana. Cuídense. Chao, profe, que esté bien. Chao, Cuídese. igual, cuídense. Chao, Chao. profe, buenas noches. Chao, buenas noches.